Hola, hola, bellas almas, bienvenidas, feliz noche. Estamos una vez más aquí en nuestro club de lectura Armonía. Y pues bueno, seguimos explorando este libro poderoso de las heridas que nos impiden ser uno mismo. Y el día de hoy vamos por el capítulo número 2 que habla de la herida de rechazo. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen del aspecto físico de una herida de rechazo. Vamos el día de hoy a ir conociendo como esas pautas o esos aspectos que tenemos que conocer para irnos autodescubriendo también y ir trabajando esta herida. Lo más poderoso de esta temporada de la lectura es que vamos a empezar a trabajar también la reprogramación de cada una de las heridas, así que eso es lo más poderoso. Así que bueno, bienvenidas y arrancamos. Capítulo número 2. El rechazo. Veamos antes que nada lo que significa la palabra rechazo o rechazar. El diccionario nos proporciona varias definiciones. Despedir, refutar, rehusar, no ceder, no atender, negar. Para muchas personas resulta difícil distinguir entre rechazar y abandonar. Abandonar a alguien quiere decir distanciarse de él por algo o por alguien más, mientras que rechazar a alguien es rehusarlo, no desear tenerlo cerca o no desear tenerlo en la vida. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, en tanto que quien abandona usa la frase no puedo. Esto es muy, muy importante que lo tengamos presente. Sí, voy a resaltarlo. Quien rechaza utiliza la expresión no quiero, en tanto que quien abandona usa la frase no puedo. El rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho de existir. De las 5 heridas, esta es la primera que se manifiesta, es decir, está presente desde muy temprana edad en la vida de las personas. El alma que regresa a la tierra con la finalidad de reparar esta herida vive el rechazo desde el nacimiento y para muchos está presente aún antes de nacer. Tomemos el ejemplo del bebé no deseado, el que llega como suele decirse, por accidente. Si el alma de este bebé no ha solucionado el sentimiento de rechazo, es decir, si no ha tenido éxito en sentirse bien, en persistir pese al rechazo, vivirá necesariamente esta herida. Otro ejemplo evidente es el caso del bebé que nace del sexo contrario al que han deseado sus padres. Vamos con Berito. Sin duda hay muchas otras razones para las cuales uno de los padres rechaza a su hijo, pero lo importante aquí es percatarse de que solo las almas con necesidad de vivir esta experiencia serán atraídas hacia un progenitor, o hacia los dos, que rechazará a su hijo. También es común que el progenitor no haya tenido la intención de rechazar a su hijo, o que él mismo se sienta rechazado y lo manifieste a la menor oportunidad, ya sea al escuchar comentarios descorteses o cuando vive en la impaciencia o la ira. Mientras la herida no sane por completo, se reactivará con facilidad. La persona que se siente rechazada no es objetiva, ya que interpreta lo que sucede a su alrededor a través de los filtros de su herida y se siente rechazada aun cuando no lo sea. Desde el instante en que el bebé comienza a sentirse rechazado, empieza a crear una máscara de huida. Gracias a las numerosas regresiones al estado fetal que he podido observar, me ha sido posible percatarme de que las personas afectadas por la herida del rechazo se sentían disminuidas desde que se encontraban en el vientre de sus madres, donde ocupaban muy poco lugar y el cual con frecuencia era oscuro. Esto me ha confirmado que la máscara de huida puede comenzar a crearse aún antes del nacimiento. Quiero destacar que desde ahora hasta el final del libro utilizaré el término huidizo para designar a la persona que sufre rechazo. La máscara huidiza es la personalidad o el carácter que se desarrolla precisamente para evitar sufrir el rechazo.
Esta máscara se reconoce físicamente en el cuerpo huidizo. En otras palabras, es un cuerpo o una parte de este que parece querer desaparecer, debido a que el cuerpo del huidizo es muy estrecho y restringido. Le es fácil simular que desaparece o que no está muy presente o visible en un grupo. Es un cuerpo que no desea ocupar mucho lugar, a la imagen del huidizo que intentará toda la vida no ocupar demasiado lugar, cuando se tiene la impresión de que casi no hay piel sobre los huesos, que la piel parece pegada a los huesos, podemos deducir que la herida de rechazo es muy grande. Vamos con Fanicita. No le escuchamos, mi bella. Creo que está su micro desactivado. A ver, ya le envío solicitud. Ahí. ¿Valió? ¿No? Ahí. Ahí. Buenas noches. Buenas noches, mi doña Fat. Mil disculpas, me entró una llamada y no supe dónde se quedó la compañera. Pe- Ya, nos toca justo en donde está el huidizo, es aquel que duda de su derecho a Ya, existir. ya. El huidizo es aquel que duda de su derecho a existir y que parece no estar completamente encarnado. Esto explica que su cuerpo suele tener una apariencia fragmentada o incompleta. Es como si la faltara un trozo o como si los pedazos del cuerpo no encajaran en su conjunto. Por ejemplo, el lado derecho del cuerpo o el rostro puede ser muy diferente al del lado izquierdo. Todo esto se observa con facilidad a simple vista. No es necesario medir para saber si ambos lados son similares. Recuerda que es muy raro encontrar a alguien que tenga los dos lados del cuerpo idénticos. Cuando hablo de un cuerpo fragmentado o incompleto, me refiero a una parte del cuerpo a la que aparentemente le falta algo, como los glúteos, los senos, el mentón, a unos tobillos, muchos más pequeños que las pantorrillas, o a un hueco en la región de la espalda, el pecho, el vientre, etcétera. Podría decirse que el cuerpo está contraído, pues parece que la persona se contrae en sí misma. Sus hombros están echados hacia adelante y los brazos se encuentran con frecuencia pegados al cuerpo. También se tiene la impresión de que el crecimiento del cuerpo o de una de sus partes se obstruyó. Parecería que una parte del cuerpo no tuviera la misma edad que el resto. Y cuando el cuerpo está contraído, podría pensarse que se trata de un adulto en el cuerpo de un niño. Cuando ves a alguien con un cuerpo deforme que te produce lástima, con toda certeza estás ante una persona que sufre una herida de rechazo. El alma eligió este tipo de cuerpo antes de nacer para incurrir en una situación propicia que le permita poner en orden esta herida. El rostro y los ojos del budismo son pequeños. Los ojos parecen ausentes o vacíos, debido a que la persona afectada por esta herida tiene la tendencia a huir fácilmente de su mundo o a estar en la luna. En astral, con frecuencia los ojos están llenos de temor. Al observar la mirada de una persona huidiza,
podemos tener la impresión de que vemos una máscara, sobre todo alrededor de los ojos, ya que debajo de ellos hay orejas. Ella misma, la persona huidiza, tiene la impresión de ver a través de una máscara. Algunas personas huidizas me han revelado que esta impresión puede durar todo un día, mientras que otras solo la perciben durante algunos minutos. Sin embargo, poco importa cuánto dure. Lo que de verdad importa es que se trata de una manera de no estar realmente presente ante lo que sucede para evitar sufrir. Gracias, doña Fanicita. Ya, gracias Bienvenida, a usted. Ana Victoria, en esta ronda que empezamos ahorita. Luego de Fanicita le tocaría, ¿ya? Ahorita continúo yo. Cuando una persona posee todas las características mencionadas, su herida de rechazo es mucho más importante que si solo... A ver. Su herida de rechazo es mucho más importante que si solo tuviera, por ejemplo, los ojos de un huidizo. Cuando el cuerpo de la persona muestra cerca del 50% de las características físicas propias del huidizo, puede deducirse que porta su máscara del huidizo para protegerse del rechazo, cerca del 50% del tiempo. Este sería el caso, por ejemplo, de la gente cuyo cuerpo es grande, con un rostro chico y los ojos pequeños del huidizo, o cuyo cuerpo es muy grande y sus tobillos son pequeños. Solo una parte del cuerpo corresponde a las características del huidizo. Esto quiere decir que la herida de rechazo es menor. Portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Adoptamos una actitud diferente que elaboramos desde muy jóvenes, creyendo que esta actitud nos protegerá. La primera reacción que tiene la persona que se siente rechazada es huir. Cuando el niño en vías de crearse una máscara del huidizo se sienta rechazado, vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario. Esta es la razón por la cual a menudo será un niño prudente y tranquilo, que no causará problemas ni hará ruido. Este tipo de niño se divierte solo en su mundo imaginario y se construye castillos fantásticos. Puede incluso creer que sus padres se equivocaron de bebé en el hospital o que los adultos con los que vive no son sus verdaderos padres. Es también el tipo de niño que inventa diferentes formas para huir de casa, entre ellas su deseo tenaz de asistir a la escuela. Sin embargo, una vez que llega a ella, sobre todo si siente rechazo o él se rechaza a sí mismo, está todo el tiempo en la luna, en su propio mundo. Una señora me relató que solía sentirse como turista en la escuela. Sin embargo, este tipo de niño desea que nos percatemos de su existencia, aun cuando él no crea mucho en su derecho a existir. Recuerdo una pequeñita que se ocultaba tras un mueble cuando sus padres tenían invitados en casa. ¿Vamos con Berito? Sí. Cuando se percataban de su ausencia, todos se apresuraban a buscarla, pero ella no salía de su escondrijo, pues sabía que los adultos se preocuparían cada vez más. La niña se decía a sí misma: quiero que me encuentren, quiero que se den cuenta que existo. Con este ejemplo vemos que esta pequeña creía tan poco en su derecho de existir que había crear situaciones para intentar comprobarlo ante sí misma. Cuando se trata de un niño cuyo cuerpo es más pequeño que el promedio, con frecuencia parece un muñeco, algo sumamente frágil. Por ello, la reacción de la madre es en general la de protegerlo en exceso. El niño escucha a menudo que es demasiado pequeño para esto o aquello, y lo cree al punto de que su cuerpo permanece pequeño. Para él, ser amado se transforma entonces en sentirse sofocado. Más adelante, su reacción consistirá en rechazar o huir cuando alguien lo ame, por el persistente temor a esta asfixia.
El niño sobreprotegido se percibe a sí mismo rechazado, puesto que no se siente aceptado por lo que es. Para tratar de compensar, ay, tratar de compensar su pequeñez, los demás suelen intentar hacer y pensar todo por él, y en lugar de sentirse amado en estas circunstancias, se siente rechazado en sus capacidades. El huidizo prefiere no apegarse a las cosas materiales, ya que éstas le impiden huir a sus anchas. Parecería que ve todo lo material de lejos. Se pregunta qué hace en este planeta y que le es difícil creer que aquí podría ser feliz. Todo lo que se relaciona con el espíritu, así como el mundo intelectual, le resulta atractivo. No suele utilizar lo material para obtener placer, ya que que considera las cosas superfluas. Una joven me decía que para ella no representa placer alguno ir de compras, pero que lo hace para sentirse viva. El huidizo reconoce que el dinero es necesario, pero no le causa placer alguno. Su desapego por las cosas materiales le trae dificultades en el pleno de su vida sexual, porque puede llegar a creer que la sexualidad interfiere con la espiritualidad. Varias mujeres huidizas me han dicho que ellas creían que el sexo no era espiritualidad, sobre todo después de ser madres. Cuando estaban embarazadas, con frecuencia sucedía que durante la gestación su pareja rehusaba hacer el amor con ellas. Gracias, mi Berito. Vamos con Fanicita. Luego va Ana Victoria. Luego de Ana Victoria va Sol. Y luego va Cristina. Sí, en ese orden les voy a ir nombrando. Bienvenidas, hermosas. Vamos, doña Fanicita. Para las personas huidizas resulta difícil pensar que pueden necesitar la sexualidad como cualquier ser humano normal. Muchas veces incurre en situaciones en las que son víctimas de rechazo en el plano sexual por su pareja o ellas mismas evitan su sexualidad. La herida del rechazo radica en el progenitor del mismo sexo. Si te reconoces en la descripción de la persona que se siente rechazada, significa que has vivido el rechazo con el progenitor de tu mismo sexo. Este es el progenitor que ha sido el primero en contribuir a tu herida ya existente. Es, sin embargo, normal y humano no aceptarlo y tenerle resentimiento hasta el punto de odiarlo. El progenitor del mismo sexo tiene el papel de enseñarnos a amar y amarnos y a darnos amor. El progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Al no aceptar al progenitor que ha contribuido a causar tu herida, también es normal tomar la decisión de no utilizarlo como modelo. Si te ves con esta herida, esta no aceptación explicará las dificultades que tienes para aceptarte y amarte. El huidismo se considera nulo, sin valor. Por este motivo, intenta utilizar cualquier medio para ser perfecto y adquirir valor ante sus propios ojos o ante los demás. La palabra nulo está muy presente en su vocabulario cuando habla de sí mismo o de otros. Es posible escucharlo decir: mi jefe me decía que mis contribuciones eran nulas, por eso renuncié al empleo. Mi madre tenía nulas habilidades para todo lo relacionado con el trabajo doméstico. Gracias, doña Fanicita. Vamos con Ana Victoria. Ya, Disculpe. ya te habilito, hermosa, o ya lo pudiste. Sí, Y ya. pude, maestra, gracias. Gracias, mi bella. Mi padre tuvo nulas responsabilidades con mi madre, como mi marido lo es conmigo. No lo culpo por haberme dejado. En casos semejantes, también se utiliza la palabra nada en el mismo sentido que nulo. Por ejemplo,
Sé que no valgo nada, que los demás son más interesantes que yo. Poco importa lo que haga, no vale nada. Siempre debo volver a empezar. Haz lo que quieras, no me afecta en nada. Con respecto a sí mismo, perdón, un hombre huidizo que participó en uno de mis talleres confesó que se sentía nulo y bueno para nada ante su padre. Dijo, cuando me habla, me siento humillado, agobiado y no pienso más que en huir, porque pierdo todas mis capacidades cuando estoy con él. Su presencia me oprime. Una señora huidiza me contó que a los 16 años decidió que su madre ya no era nadie para ella. Le dijo entonces que podía desaparecer para siempre, incluso morir, y que se las arreglaría sola. Para huir de su madre, esta señora cortó completamente la relación con ella. Es interesante notar que es particularmente el progenitor del mismo sexo quien fomenta la huida del niño que se siente rechazado. Una situación que he escuchado con frecuencia es la del niño que desea escapar de casa, ante lo cual el progenitor le responde, buena idea, vete y te sentirás liberado. Además de vivir el rechazo, el niño siente aún más resentimiento hacia ese progenitor. Este tipo de circunstancias se suscitan cuando el padre en cuestión también sufre la herida del rechazo y por ello incita a la huida, pues este recurso le es familiar aun cuando no tenga conciencia de ello. La palabra inexistente también forma parte del vocabulario del huidizo. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cómo es tu vida sexual? ¿O cómo son tus relaciones con esa persona? El huidizo responderá inexistentes. ¿Sí? Gracias, mi Ana Victoria. Vamos con Sol. Mientras que para la mayoría de las personas la respuesta usual sería que no marchan bien. Los huidizos también acostumbran a utilizar la palabra desaparecer. Suelen decir, por ejemplo, mi padre consideraba a mi madre una cualquiera y yo quería desaparecer. O yo quería que mis padres desaparecieran. El huidizo prefiere la soledad, ya que si recibe mucha atención, teme no saber qué hacer. Parecería que su existencia fuera excesiva. En familia y en cualquier otro grupo desaparece. Cree que debe sufrir circunstancias desagradables como si no tuviera derecho a protestar. Tenemos el ejemplo de la personi- Tenemos el ejemplo de la pequeñita que le pide a su madre que le ayude a sus deberes escolares y a cambio obtiene la siguiente respuesta: pídeselo a tu padre. ¿No ves que estoy muy ocupada y que él no está haciendo nada? Al sentirse rechazada, su primera reacción será decirse: lo que sucede es que yo no soy lo suficientemente digna de ser amada. Por eso mamá no desea ayudarme y buscará un lugar para estar sola. El huidizo, por lo general, tiene pocos amigos en la escuela, al igual que le sucederá más adelante en su empleo. Se le considera solitario y se le deja solo. Mientras más se aísla, más invisible parece volverse. De esta forma, entra en un círculo vicioso. Se coloca su máscara del huidizo para no sufrir cuando se siente rechazado y se aleja de la gente a tal grado que se vuelve imperceptible. Cada vez se encuentra más solo y también cada vez se da a sí mismo más motivos para sentirse rechazado. La situación que voy a describir ha surgido en varias ocasiones al final de mis talleres.
En el momento en que cada uno de los participantes explica de qué manera le ha ayudado el taller, cómo me ha sorprendido constatar la presencia de alguna persona que no había advertido durante los 2 días de duración del taller. Siempre me pregunto, pero ¿dónde estuvo todo este tiempo? Poco después me doy cuenta de que esa persona tiene cuerpo de huidizo y de que se las ingenió para no hablar, para no hacer preguntas durante el taller y se sentó atrás de otros de tal forma que no pudiera verla. Cuando cuestiono a alguna de estas personas que estuvieron muy ocultas, invariablemente me responden, no tenía nada interesante que decir, por eso no hablé. Gracias, mi Sol. Vamos con Cristina. Me perdí. Acá, mi bella. En efecto, por lo general. Ah, ya, sí. Yo decía, será, en efecto, ahí está, estaba dudando. En efecto, por lo general, el huidizo habla poco. Si decide hablar mucho, lo hará para intentar infundirse valor, y sus palabras pueden parecer altaneras ante los demás. El huidizo desarrolla a menudo problemas cutáneos para evitar que los demás lo toquen. Al ser la piel un órgano de contacto, su aspecto puede atraer o repugnar a los otros. El problema cutáneo es un medio inconsciente para que nadie lo toque, en especial en el sitio donde se ubica el problema. Los huidizos me han dicho muchas veces, cuando me tocan, me imagino que me sacan de mi caparazón. Esta herida de rechazo provoca que la persona crea que si habita en su propio mundo no tendrá que sufrir más, ya que no se rechazará más a sí misma ni será rechazada. No veo más. Por los demás. Por eso cuando está en un grupo, prefiere no participar y eclipsarse, se sumerge en su caparazón. Este es también el motivo por el cual el huidizo recurre fácilmente a lo astral. Por desgracia, con frecuencia es poco consciente de que hace lo contrario de lo que cree. Puede pensar incluso que este fenómeno es normal y creer que los demás suelen estar en la luna como él. Por lo, Por lo general se dispersa en sus ideas. En ocasiones dirá, necesito reconcentrarme, porque tiene la sensación de estar roto en pedazos. Esta impresión está presente particularmente en aquellos cuyo cuerpo parece ser un conjunto de trozos inconexos. También he escuchado a los huidizos decir, me siento aislado de los demás. Es como si no estuviera. Incluso hay personas que aseguran tener la clara sensación de poseer una separación en la cintura entre la parte superior y el inferior del cuerpo, como si los hubieran cortado por el talle. Conocí a una señora que percibía este corte en el pecho. Después de utilizar la técnica de abandono que impartió en uno de mis talleres, sintió que la parte superior y la inferior de su cuerpo se adhirieron. Esta nueva impresión la sorprendió y le permitió percatarse de que desde la infancia no estaba realmente en su cuerpo. No sabía qué significaba tener los pies sobre la tierra. Wow, gracias, mi bella. He observado en los talleres, sobre todo en las mujeres huidizas, que al tomar asiento cruzan las piernas al nivel de los muslos. También que prefieren sentarse en el piso. Al no tener los pies bien colocados sobre el suelo, pueden evadirse con facilidad, con mayor facilidad. El hecho de haber pagado para asistir a las sesiones indica que una parte de ellas desea tocar el suelo, aunque les resulte difícil integrarse. Les digo entonces que tienen la opción de partir hacia lo astral e ignorar lo que sucede o de afianzarse al sitio donde se encuentran y presenciar lo que sucede.
Como mencioné, el huidizo no se siente aceptado ni acogido por el progenitor del mismo sexo. Esto significa necesariamente que este progenitor, a ver, esto no significa necesariamente que este progenitor lo haya rechazado. Antes bien, es él mismo el que se percibe así. Esta alma ha regresado con una herida de humillación. Está otra vez aquí para sanarla y se sentirá humillado por unos padres que han tenido la misma experiencia. Sin embargo, el huidizo atrae más vivencias de rechazo verdadero que los demás, como sucede con el hermano o la hermana que no sufre este tipo de herida. La persona que sufre rechazo busca sin cesar el amor del progenitor de su mismo sexo y en ocasiones transfiere su búsqueda hacia otras personas del mismo sexo también. No percibe como un, no se percibe como un individuo completo porque no ha conquistado el amor del progenitor en cuestión y es muy sensible al mínimo comentario que proceda de él. Se siente fácilmente rechazado con el tiempo. Perdón, se siente fácilmente rechazado. Con el tiempo puede volverse rencoroso y en ocasiones llegar al odio, porque su sufrimiento es demasiado intenso. Recuerda que odiar exige mucho amor. Wow. Recuerda que odiar exige mucho amor. Un gran amor que se vive con desilusión se transforma en odio. La herida de rechazo es tan profunda que entre los 5 caracteres que analizo en este libro, el huidizo es el más propenso a odiar. Es posible que pase sin dificultad por una fase de gran amor hacia otra de gran odio. Esto indica un enorme sufrimiento interior. En cuanto al progenitor del sexo opuesto, el huidizo teme más bien rechazarlo y por ello restringe sus actos o sus palabras hacia él. No es el mismo, a causa de su herida. Hace todo lo posible para no rechazar a este progenitor porque no desea que se le acuse de no querer a alguien. Sin embargo, desea que el progenitor del mismo sexo haga lo necesario para evitar sentirse rechazado. No quiere comprobar una y otra vez que su herida no sanada le causa el sentimiento de rechazo y que nada tiene que ver con ese progenitor. Si vive una experiencia de rechazo con el progenitor o con cualquier otra persona del sexo opuesto, se acusa a sí mismo de esta situación y se rechaza diciéndose que es su culpa, que el otro lo haya rechazado. Si te ves con la herida de rechazo, es muy importante aceptar que aun si tu progenitor de verdad te rechaza, es tu herida que no ha sanado la que en realidad atrae hacia ti a ese tipo de progenitor y a ese tipo de situaciones. Si continúas creyendo que todo lo que te sucede es culpa de los demás, nunca podrás sanar esta herida. A raíz de tu reacción con tus padres, te sientes fácilmente rechazado por las personas de tu mismo sexo y temes rechazar a las personas del sexo opuesto. A fuerza de temer rechazarlas, no debes sorprenderte que eso sea precisamente lo que acabes haciendo. Te recuerdo que mientras más alimentemos un temor, más rápido se concretará. Mientras mayor sea la herida de rechazo en una persona, más atraerá circunstancias para ser rechazado o para rechazar a los demás. Mientras más se rechace el huidizo a sí mismo, mayor temor tendrá que lo rechacen los demás, ya que se sentirá constantemente devaluado. Con frecuencia se compara con quienes son mejores que él, lo que le hace creer que no es tan bueno como los demás. No se percata de que puede ser mejor que cualquiera en muchos ámbitos, e incluso le es difícil creer que alguien más pueda elegirlo como amigo, como pareja, o que las personas puedan amarlo de verdad. Una madre me comentaba que cuando sus hijos le decían que le amaban, ella no comprendía por qué lo hacían. Doña Felicita. Por consiguiente, el huidizo vive en la ambivalencia
cuando es elegido, no lo puede creer y se rechaza a sí mismo. Y en ocasiones llega incluso a sabotear la situación. Sin embargo, cuando no lo eligen, se siente rechazado por los otros. Alguien que venía de una familia de varios hijos me relataba que su padre nunca lo escogió para nada y por ello deducía enseguida que los demás eran mejores que él. No era de sorprender, entonces, para él que los otros fueran favorecidos antes. Es un círculo vicioso. No es raro que el huidismo diga o piense que sus palabras y sus actos carecen de valor. Cuando recibe demasiada atención, pierde la cabeza y teme ocupar demasiado espacio. Si ocupa mucho lugar, cree que molesta. Ser molesto significa para él ser rechazado por o las personas a quienes molesta o cree molestar. Desde que estaba en el vientre de su madre, el huidismo ocupaba muy poco lugar y continuará siendo eclipsado mientras su herida no sane. Cuando alguien le quita la palabra, su reacción inmediata es pensar que sucedió porque no es importante. Entonces es habitual que deje de hablar. La persona que no tiene la herida de rechazo pensaría que le dijo no es en realidad importante. Y no que ella no sea importante. Para el huidizo también es difícil empezar su opinión cuando no es solicitada, porque considera que los demás se sienten confortados con sus juicios y por lo tanto lo rechazarán. Si desea pedir algo a alguien y esa persona está ocupada, lo dejará así y no dirá nada. Sabe lo que quiere, pero jamás se atrevería a exigir, pues cree que no importa lo suficiente para molestar a los demás. Varias mujeres me han confesado que después de la adolescencia dejaron de confiar en sus madres por temor a no ser comprendidas. Consideraban que ser comprendidas era sinónimo de ser amadas. Ser comprendido no tiene nada que ver con ser amado. Amar es aceptar al otro, aun cuando no se lo comprenda. A causa de esta forma de pensar, estas mujeres se volvieron absolutamente evasivas. Cuando hablaban, intentaban huir del tema al tiempo que temían abordar a otro. Por consiguiente, actuaban así con otras mujeres. Gracias, No doña dejo... Janicita. Hasta ahí quedamos, ¿ya? Vamos Ya. con Ana Victoria. A ver. Ay, Gracias. ya. Ujú. A ver. Ay, Dios mío. Permítame. Me fui. Creo que quité la. Ah, ahí está. Mm. No debe olvidarse que si el que huye es un hombre, vivirá la misma situación con su padre y con otros hombres. Otra característica del huidizo es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que considera que si comete algún error, será juzgado por ello. Para él, ser juzgado equivale a ser rechazado. Como no cree en la perfección de su ser, lo compensa intentando alcanzar la perfección en todo lo que hace. Por desgracia, confunde el ser con el hacer. Su búsqueda de la perfección puede llegar a volverse obsesiva,
Desea a tal punto hacer todo a la perfección que cualquier tarea le tomará más tiempo del necesario. De este modo atraerá hacia sí otras situaciones de rechazo por parte de los demás. Okay. El pánico es el temor más grande del huidizo. Tan pronto piensa que puede sentir pánico en una situación, su primera reacción será salvarse, ocultarse o huir. Prefiere desaparecer porque sabe que en el momento en que entre en ese estado de pánico, se paralizará. También imagina que al huir evitará una desgracia. Está tan convencido de no poder enfrentar el pánico que acaba por creer fácilmente en una posibilidad de pánico futuro. Aunque esto no suceda, desear desaparecer es algo tan arraigado en el huidizo que durante las regresiones a la etapa fetal, con frecuencia les he escuchado decir que intentaban ocultarse, pese a que se encontraban en el vientre de su madre. De ahí es posible advertir que su condición de abandono comenzó desde una etapa muy remota. Al igual que en la vida atraemos situaciones y personas a las cuales tememos, el huidizo atrae con frecuencia situaciones o personas que le pueden hacer sentir pánico y su temor hace que el escenario se vuelva aún más dramático. Todos los días encuentra buenas razones para justificar sus salidas y sus huidas. El huidizo siente pánico y en ese momento se paraliza, pero esto le sucede con mayor facilidad ante su progenitor o delante de personas de su mismo sexo, sobre todo aquellas que le recuerdan a este progenitor. Con el otro progenitor o con las personas del sexo opuesto, no experimenta el mismo temor y puede enfrentarlo con mayor facilidad. He observado también que el huidizo utiliza con mayor frecuencia en su vocabulario la palabra pánico. Gracias, mi bella. Vamos con Sol. ¿Estás por ahí, mi Sol? Perdón, no lo había activado el micrófono, Ya, mi disculpa. bella. Dirá, por ejemplo, me da pánico la idea de dejar de fumar. La persona que no tiene esta herida de rechazo simplemente diría que le será difícil dejar de fumar. Nuestro ego hace todo lo posible para que no percibamos nuestras heridas. ¿Por qué? Porque de manera inconsciente le hemos ordenado que lo haga. Es tal nuestro miedo de revivir el dolor asociado a cada herida que por cualquier medio evitamos confesarnos a nosotros mismos que si vivimos el rechazo, es precisamente porque nosotros mismos nos rechazamos. Quienes nos rechazan están fuera, están en nuestra vida para mostrarnos hasta qué grado nos rechazamos a nosotros mismos. El temor de sentir pánico también hace que el huidizo pierda la memoria frente a diversas situaciones. Es posible que crea que padece un problema de memoria cuando en realidad se trata de un problema de temor. Durante mi taller, como ser animador conferencista, he observado con frecuencia que cuando un participante huidizo debe pasar ante los demás para exponer un tema o dictar una conferencia breve, su temor se vuelve tan intenso que aunque estén bien preparado y conozca perfectamente bien el tema, su memoria quedará en blanco en el último minuto. Incluso abandonará su cuerpo ante todos y se paralizará,
dando la impresión, dando la impresión de estar en la luna. Por fortuna, este problema se corrige por sí mismo a medida que Luidizo soluciona su herida de rechazo. Es interesante observar que nuestras heridas también afectan la manera en que nos alimentamos. El humano alimenta su cuerpo físico de la forma que lo hace con sus cuerpos emocional y mental. En el plano de su alimentación, el huidizo prefiere porciones pequeñas y por lo general pierde el apetito cuando siente temor o vive emociones intensas. Entre los tipos mencionados, el huidizo es el que más predisposición tiene a sufrir anorexia. El anoréxico es aquel que, que prescinde casi por completo de alimentarse, ya que ya que se considera obeso cuando en realidad es delgado. Esta es su forma de intentar desaparecer. Cuando, por el contrario, come desmedidamente, significa que está intentando huir mediante la comida. Gracias, mi bella. Vamos con Cris. Sin embargo, este último es un modo de escape poco común entre los huidizos, ya que en la mayor parte de los casos eligen hacerlo a través del alcohol o la droga. Cuando siente mucho temor, el huidizo prefiere lo azucarado, como el temor consume la energía de las personas. Los humanos creen habitualmente que al ingerir azúcar tendrán más energía. Por desgracia, este aporte de azúcar no proporciona más que energía temporal que con frecuencia debe renovarse. Nuestras heridas nos impiden ser nosotros mismos, pues crean un bloqueo y acaban por provocarnos enfermedades. Cada tipo de personalidad atrae enfermedades y malestares específicos en función de su actitud interior. Estos son algunos malestares y enfermedades que pueden manifestarse en, en el huidis. Con frecuencia sufre de diarreas ya que rechaza los alimentos antes que el cuerpo haya tenido tiempo de asimilar adecuadamente los elementos nutritivos, al igual que se rechaza a sí mismo o rechaza rápidamente cualquier situación que pudiera beneficiarle. Algunos padecen arritmias, que es una irregularidad en la frecuencia cardíaca. Cuando su corazón comienza a latir a un ritmo desmedido, tiene la impresión de que se le sale el pecho que desea escapar. Esta es otra forma de querer huir de una situación difícil. Mencioné que la herida de rechazo produce tanto daño que por consiguiente resulta del todo normal. Perdí. Perdón. Me perdí. Mm. Ahí le estoy Me dando. perdí, normal, que el huidizo odie a su progenitor del mismo sexo y lo acuse de haberlo hecho sufrir durante esta infancia. Para él es muy difícil perdonarse, se lo impide el resentimiento hacia este progenitor o su elección de no ver o saber que le tiene o le tuvo resentimiento. Si no se permite a sí mismo odiar al progenitor de su mismo sexo, puede sufrir un cáncer, enfermedad que se relaciona con el rencor o el odio. Después del dolor, se ha experimentado en el aislamiento. Si la persona no se permite a sí mismo odiar al progenitor de su mismo sexo, puede sufrir un cáncer, enfermedad que se relaciona con el rencor o el odio después del dolor que ha experimentado en el aislamiento. Si la persona logra admitir que siente resentimiento hacia, no veo qué sigue después, hacia su progenitor, no tendrá cáncer. No obstante, puede llegar a desarrollar alguna otra enfermedad. Esto Gracias. último le sucede a quienes han sufrido. Hasta ahí nomás. Sí, ahí está bien, mi Cris. Muchas gracias. Ya. Esto último le sucede a quienes han sufrido mucho y se acusan a sí mismos. No desean reconocer que guardan resentimiento hacia su progenitor porque admitir su rencor equivaldría a admitir que son personas malvadas y desalmadas. Sin embargo, tienen ideas violentas hacia este. Reconocerlas sería reconocer también que lo rechazan, cuando lo que hacen es acusarlo
de haberlas rechazado. El huidizo no se otorgó el derecho a ser niño. Se forzó a madurar rápidamente creyendo que así se le rechazaría menos. Por eso su cuerpo o una parte de este es infantil. El cáncer indica que no se permitió sufrir cuando era niño. No acepta que es completamente humano sentir resentimiento hacia el progenitor que considera responsable de su sufrimiento. Entre otros males y enfermedades que pueden afectar al huidizo se cuentan los problemas respiratorios, sobre todo cuando siente pánico. Asimismo, el huidizo es propenso a las alergias, las cuales reflejan el rechazo que vive asociado a algunos alimentos o sustancias. También puede recurrir al vómito para eliminar los alimentos que acaba de ingerir, como objeto de indicar su rechazo hacia una persona o una situación determinada. He escuchado decir a algunos jóvenes, deseaba vomitar a mi madre o a mi padre. El huidizo puede expresar su deseo de vomitar a una persona o alguna situación al decir, me repugnas o cómo me repugna eso. Esa es su manera de expresar su deseo de rechazar algo o a alguien. Para el huidizo, desvanecerse o sufrir desmayos es otro medio del cual se vale para huir de una situación o de una persona. En los casos más serios, el huidizo utiliza el estado de coma para huir. La persona huidiza que sufre agorafobia aprovecha esta alteración del comportamiento para huir de determinadas personas o situaciones que le podrían producir pánico. Véase la definición de agorafobia que está en la alteración de la conducta. Vamos con Belito. Si el huidizo abusa del azúcar, puede ser objeto de enfermedades pancreáticas como hipoglucemia o diabetes. Si desarrolla odio intenso hacia uno de sus padres a causa del dolor provocado por el rechazo que ha vivido y todavía vive, y él cree que lo ha llevado a sus límites emocionales y mentales, es posible que se vuelva depresivo o maníaco depresivo. Si piensa en el suicidio, no hablará de él, y si decide consumarlo, hará todo lo posible por no fracasar. Aquellos que hablan con frecuencia de suicidarse y lo logran son más bien los que sufren abandono, de lo cual hablaré en el siguiente capítulo. El huidizo que de joven tuvo dificultades para reconocerse como un ser humano completo intenta ser como cualquier otro y se pierde en la personalidad de quienes admira. Por ejemplo, la chica que desea ser como Marilyn Monroe y con frecuencia pasa de uno a otro modelo. El peligro de este comportamiento extremo es que más adelante puede transformarse en psicosis. Los males y las enfermedades precipitadas también pueden manifestarse en las personas que padecen otros tipos de heridas, pero parecen ser más frecuentes en quienes sufren rechazo. Si has reconocido en ti la herida del rechazo, es más probable que tu progenitor de tu mismo sexo, a su vez, se haya sentido rechazado por su propio progenitor del mismo sexo. Además, es muy posible también que se sienta rechazado por ti, incluso si estas actitudes son inconscientes de una y otra parte. Se ha comprobado que así sucede en cientos de personas del tipo huidizo. Recuerda que el origen de cualquier herida proviene de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que los demás nos han hecho. Por lo general nos resulta difícil perdonarnos porque somos incapaces de comprender por qué tenemos resentimientos. Mientras más importante sea la herida de rechazo, más significará que te rechazas o que rechazas a otra persona, situaciones o proyectos. Panicita. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que no queremos ver. Este es el motivo por el cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que les hacemos a otros, así como lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otra forma de tomar conciencia de que nos rechazamos o que rechazamos a otros. En efecto, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos o
cuando queremos ocultarnos o ocultar un comportamiento. Es normal que nos parezcamos vergonzosos tener conductas que les reprochamos a otros, pero también es normal desear especialmente que los demás no descubran que actuamos como ellos. No olvides que todo lo anterior solo se vive cuando la persona que sufre rechazo decide colocarse su máscara del huidismo, pues cree que así, según la gravedad de su herida, evitará el sufrimiento. Esta máscara la llena algunas veces durante unos minutos por semana, pero en ocasiones la trae consigo de manera permanente. Los comportamientos propios del huidismo son dictados por el temor de vivir la herida de rechazo. Sin embargo, es probable que te reconozcas en algunas conductas y no en todas las que he descrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todas las conductas mencionadas. Cada una de las heridas tiene sus propios comportamientos y actitudes interiores. Las formas de pensar, sentir, hablar y actuar correspondientes a cada herida. Indica una reacción a lo que sucede en la vida. Gracias, Fanicito. Ana Victoria. Gracias. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien ni sentir alegría. Este es el motivo por el cual es tan útil percatarse de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo podrás convertirte en el dueño de tu vida, en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Este capítulo tiene la finalidad de ayudarte a tomar conciencia de la herida de rechazo. Si te ves en la descripción de la máscara del huidizo, aquí encontrarás toda la información que necesitas para sanar esta herida y creer en ti mismo, sin pensar que la vida está llena de rechazo. Si no te has reconocido en esta herida, te sugiero que consultes con quienes te conocen bien, si están de acuerdo contigo. Antes de desechar esta posibilidad, mencioné también que es posible tener solo una pequeña herida de rechazo. En tal caso, no tendrás más que algunas de las características mencionadas. Recuerda que es importante confiar principalmente en la descripción física, puesto que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros, que podemos hacerlo fácilmente. Si identificas esta herida en otras personas que conoces, no intentes cambiarlas. Mejor utiliza lo que aprendas de este libro para ser más compasivo con ellas, para comprender mejor los comportamientos con los cuales reaccionan. Es preferible que ellos mismos lean el libro si demuestran algún interés en el tema, en lugar de que trates de explicárselo con tus palabras. Vamos con Sol. ¿Estás por ahí, mi Sol? Características de la herida de rechazo. Surgimiento de la herida. De la concepción al primer año de vida, no sentir el derecho a existir con el progenitor del mismo sexo. Máscara de huida. Progenitor del mismo sexo. Cuerpo contraído, angosto, delgado o fragmentado. Ojos pequeños, atemorizados o con la impresión de llevar un antifaz. Vocabulario nulo, nulidad, nada, inexistente, desaparecer. Carácter, desapego a lo material, perfeccionista, intelectual. Pasa
por fases de gran amor a fases de odio profundo. No cree en su derecho de existir. Tiene dificultades sexuales. Se cree inexistente, carente de valor. Procura la soledad. Se contrae. Tiene la capacidad de hacerse invisible. Busca diferentes medios para huir. Se deslinda del mundo. Se siente incomprendido. Tiene dificultades para dejar vivir a su niño interno. Temor más grande, el pánico. Alimentación, pérdida de apetito por las emociones o el temor. Ingiere porciones pequeñas. Para huir, consume azúcar, alcohol o drogas. Tiene predisposición a la anorexia. Enfermedades posibles: cutáneas, diarrea, arritmia, cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómito, desmayos, estado de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión suicida, psicosis. Wow, chicas, lo logramos, terminamos el capítulo. Próxima semana, herida de abandono. Así que, por favor, a venir a la lectura. Está súper poderosa, así que vamos en este momento a hacer nuestro análisis, nuestra reflexión, a compartir nuestros aprendizajes para poder ir integrando este conocimiento que nos ha traído pues este capítulo, ¿no? Entonces vamos a empezar por Cristina. Les voy a ir nombrando en el mismo orden en el que íbamos leyendo. Así que le tocaba a mi Cris. Así que mi bella, cuéntanos, hermosa, ¿qué te llevas de este capítulo? ¿De pronto te identificaste, encontraste algo que te dio alguna pista, alguna luz? ¿Y que nos quisieras compartir, mi bella? Sabes que la verdad es que yo me conecté tarde porque estoy en mi trabajo, entonces no alcancé a escuchar del principio, así que pido disculpas por eso. Pero me hizo bastante sentido toda la lectura, todo lo que leyeron mis compañeras, estrofa por estrofa. Es increíble cómo uno se va escondiendo detrás de esas máscaras sin darse cuenta. Entonces, como igual que, igual, como que te hace sentido y te lleva a la reflexión. Entonces, como muy poderosa la lectura en general. Así que eso es como conclusión más que nada. Gracias, mi Cris. Muchas gracias, mi bella. Vamos con Berito. Me comenta, cuando puedas participar, mi Berito, me haces la manito, ¿ya? Si nos quieres dar tu aprendizaje. Mientras le doy el paso a Fanicita, mi doña Fan. ¿Qué se lleva de esta lectura, mi bella? Bueno, me identifiqué yo porque cuando era pequeña yo tenía miedo, que o sea, como que me sentía rechazada, pero no sé en dónde fui soltando eso porque o tendría tal vez y gracias a Dios que conocí cuando fui a las escuelas de Creciendo de Unilay, tal vez ahí me ayudó bastante a retirar ese miedo, ese rechazo que yo tenía, porque por el miedo, por el rechazo, no se da un paso más adelante. Entonces, no digo gracias Dios que me puso también en el camino esta empresa y me fui a los cuatro módulos. Entonces, eso me ha ayudado y así poco a poco he ido también buscando más que ir liberando porque eso sí afecta bastante. Y digo, será por eso que yo tengo ahorita mi primera hija, no sé dónde, sí mismo cómo ayudarle a ella, digo, porque ella a veces me sabe decir que me odia, tiene ese dolor. Entonces digo, ¿a qué momento fue rechazada? Tal vez cuando ella nació y le dijeron que ella no era la hija de mi esposo. Yo dije, pero ¿quién más es? Entonces, digo, tal vez por eso ella tiene esa molestia. Es cariñosísima, mija, pero cuando se enoja, me grita y me dice, te odio, así me dice.
Y yo como mamá, a mí me duele, ¿no? Digo, Dios mío, ¿dónde estuve ese momento? O no sé. Y le pido mucho al Señor, digo, y como decía aquí en la lectura, tal vez cuando yo le quiera inculcar algo de que aprenda a perdonar también y vaya ella también poquito a poquito sanando, tal vez yo no le pueda ayudar, pero oro mucho para que el Señor haya una persona que le inculque en esto. Sí, porque, o sea, yo llegué también, yo dije, yo le quiero ayudar a mi hija que se libere, se sane, pero cuando yo llegué a decir que quiero que mi hija se sane, me dijeron a mí, no, tienes que sanarte tú. Cuando tú te sanes, vayas a ayudar a tus hijos. Entonces me puse a sanarme yo. Y gracias también, Meridita, que ahorita estoy con esta lectura de las 5 heridas. Sí, sí llega y hace pensar y digo, Señor, gracias porque cada persona que me pones es por un objetivo. Sí, gracias, Martín. John, gracias. Gracias, mi doña Felicita, por compartirnos. Muchas gracias también por abrir su corazoncito y contarnos de esta situación. Y pues sí, definitivamente el primer paso siempre va a ser el que demos nosotras. Y esa energía va a ser la que va a permear en nuestros hijos. Y bueno, un poco como para compartirle esta parte como desde hija, y que obviamente ven que en la lectura decía que, que cada alma viene como con su herida a trabajar, ¿no? Porque tenemos como que una herida que es la base. Entonces, cada una elegimos a nuestros progenitores, o sea, cuando estamos, yo siempre me imagino que cuando estamos allá con Diosito, estamos, o sea, ahí ya está como que todo ya tan fríamente calculado y decimos, no, es que yo voy a necesitar de este papá, de esta mamá, de esta situación, de esta condición, o sea, todo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos conciencia en este plano terrenal y podamos trascender esa herida. Entonces, ahí es en donde actúa nuestro ego, porque nuestro ego es el que, digamos, allá arriba en la quinta dimensión estamos súper conscientes de todo lo que vinimos a aprender, pero cuando llegamos a la tercera dimensión, es decir, a la tierra, el velo que se nos pone es el ego. El ego es el que nos hace olvidar todo ese aprendizaje que ya estuvo como pactado para venirlo a trascender, porque el juego en esta tierra es develarlo, porque solamente develándolo yo voy a ir transformándome mi mente, mi corazón, mi vocabulario. No hay otra forma. O sea, el juego no tiene que ser tan fácil. Si fuera así de fácil, es como que estaríamos como que todos muy aburridos, ¿no? Entonces el detalle es que muchas de las veces, o sea, no conocemos estas instrucciones o no conocemos estas dinámicas y entonces ahí es en donde nos atoramos y en donde pensamos que de pronto la vida está como que muy complicada y se nos va a quedar como que complicada la vida. Entonces, pero precisamente como usted decía, Dios nos pone en entornos en donde empezamos a comprender las dinámicas y empezamos a trascenderlas. Entonces, tanto usted como su hija están en un proceso. Y en ese Sí. proceso, para poderlo trascender, usted ya dio el primer paso, pero hay un pequeño hilo invisible que todavía le está sosteniendo y es que usted se siente como en responsabilidad de lo que piense, sienta y diga su hija. Entonces, O mientras sea, no, yo me siento, ¿verdad? A veces digo, yo le puedo ayudar a mi hija, pero ella no se permite. O sea, son personas muy sabias en este mundo también, o sea, será porque mucho he orado y dicho, Señor, algo necesito y algo quieres de mí, porque tengo muchos testimonios que yo ya no hubiera estado en la tierra, claro, pero Dios me sí, sí, tiene no es por que algo aquí en este mundo. mi doña Felicita, escúchame un momentito, ¿ya? Si ve cómo el diablo es puerco, ese es el ego. Justo ahí cuando estamos a punto de recibir la bendición y sácate la que se le cruza a su ego
Y entonces, no, yo también quiero como que dar mi punto de vista y se fue el mensaje. Ya. Entonces, porque ya me desconectó de lo que le iba a decir. Bueno, será en otra oportunidad, porque, o sea, literal, o sea, había un mensaje que yo tenía que entregárselo, pero no estuvo todavía dispuesta a recibirlo. Y ese es el ego, hermoso. Gracias. Ese es el ego. Y yo Sí. quiero que ustedes sean Pero sí le conscientes quería, de eso. perdón, no, sí, o sea, tengo que pedir también paz porque, o sea, le quería compartir desde lo que sentía que yo, o sea, me Sí, ha mi bella, pasado es ser, que yo le pasado unas entiendo perfecto cosas. eso, pero es que mi bella, entendamos algo. Estamos en un espacio en el que podemos encontrar luces para nuestro camino. Entonces, en este club es un espacio para encontrar luz en mi caminar. Hay otros espacios o hay otros escenarios, por ejemplo, en la membresía que tengo en Armonía, ahí tenemos un espacio que se llama Espacio Violeta, ahí sí podemos compartir como estas experiencias. Entonces, es como más, como que un espacio más propicio. Entonces, cuando estamos en este espacio de lectura, se abre un campo energético muy grande en donde empiezan a venir como señales, como pistas, como luces, como mensajes. A mí me gusta decir que estamos tan conectadas con Dios que somos un canal. Entonces, Dios quería entregarle un mensaje, pero por no permitirnos y abrirnos a esa posibilidad, el mensaje así, ¡pum!, se desvía otra vez hasta que vuelva a estar nuevamente la energía alineada para que usted pueda recibir el mensaje. Entonces, hay que seguir trabajando en esa parte, mi doña Fanicita. Hay que seguir trabajando en esta parte de no seguirle comprando la historia a nuestro ego, mientras nosotros más sigamos repitiendo de es que mi hija, como que siempre, si usted se enfoca en seguir repitiendo todo lo que su hija no es todavía, lo sigue perpetuando. Entonces, es mejor empezar a partir del día de hoy a decir, mi hija como es perfecta. Cada día, cada día se comunica mejor conmigo, cada día me ama, cada día todo lo que usted sí quiere ver en su hija. Empezar a poner esas semillas, porque de lo contrario usted está alimentando un árbol que no le gusta, que los frutos que usted está recibiendo son amargos. Pero sin darnos cuenta, su ego sigue alimentando ese árbol. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, eso es importantísimo, porque uno se da cuenta de eso y dice, ah, ya entendí el juego. Entonces, yo no voy a seguir alimentando este árbol que lejos de construir a mi hija, le estoy yo mismo destruyendo. Entonces, empiezo a cambiar mi vocabulario. Por eso es que dentro de toda mi comunidad son algunos pilares, entre ellos mentalidad, vocabulario, el tema de limpiar nuestro corazón, por eso trabajamos las heridas emocionales, el tema de agradecer y la conciencia, ¿sí? Todos van así de la manito. Si uno de ellos no está engranado, hay que trabajar el proceso, porque yo puedo ya pensar muy bien, puedo estar sintiendo muy bien, pero si yo sigo hablando equivocado, no cumplo el proceso, porque todo va de la manito. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, ya da el siguiente paso, mi doña Fanicita. Entonces, de pronto, es que ya se fue ya no, por más que quiero y que regrese, no regresa, pero Bueno, como recién para voy a pedir poderle, otra clase. no se preocupe, como para poderle dejar como este mensaje final, es como es perfecto. Sí, ven que ahora también les puse en el grupo, ¿no? Como es perfecto. Como está sucediendo para su más alto bien. Entonces suéltelo y confíe, ¿sí? Suelte y confíe. Y cada vez que usted reciba de su hija un te odio, usted reciba eso, porque también le está correspondiendo, pero usted se está negando a recibirlo.
Y entonces cuando una como madre recibe ese desdén del hijo, recuerda que una como hija también pudo haber estado odiando en silencio a sus padres y no se atrevía a decirlos. Y su hija es tan valiente que ella se lo dice en la cara. Ella no es hipócrita. Ella se revela y dice, te odio. No, a nosotros nos amordazaban, nosotros no podíamos decir eso, pero eran esas intenciones ocultas, esas agendas ocultas de nuestra mente las que iban cultivando, las que crearon esos árboles. Entonces, cuando uno como hijo acepta y dice, ok, yo también en algún momento pude haber odiado a mis padres y ahora lo reconozco de forma consciente y entonces hace ese acto de conciencia y dice, por favor, Señor, perdóname. Perdóname por haber tenido esos sentimientos, por haber tenido esos pensamientos. Hoy quemo esa semilla. Hoy quemo esa semilla. Gracias a mi hija. Y la honro y la acepto y la amo. Y le agradezco porque está siendo un canal de limpieza para mi corazón. Y usted se va a sentir así como que, o sea, como que se aligera un montón. Y cuando uno recibe el mensaje del mensajero, él deja de ser el mensajero, o sea, ella va a dejar de decirle que la odia. ¿Por qué? Porque usted ya recibió el mensaje, ya trascendió el mensaje, cogió el mensaje y hizo lo que tenía que hacer con el mensaje. Y entonces ella ya va a dejar de mostrar ese mensaje. Eso es caminar en conciencia, mi bella. Eso es mi doña Fanicita. Sí, con las palabras que sí, verdad que mi cuerpo se alivianó. Dios le pague. La gloria para Dios, mi Sí, bella. me siento. Muchas gracias, mi Amén, doña amén. Fanicita. Gracias, mi bella. Ya me fui un poquito con usted, pero bueno, por algo será. Muchas gracias, mi bella. Gracias, Vamos con Ana Victoria. gracias. Ahí está. Gracias. Ya, bebita. Maestra, bueno, yo me siento también identificada en la herida del rechazo, con la herida del rechazo. Eh, no alcanzo a comprender todavía bien exactamente eh, desde qué momento o cuál fue la situación que me hizo sentir esa herida del rechazo, pero me vi identificada en muchas cosas, este, y lo que dice es de que, bueno, lo que entendí que mm, sí, me siento rechazada, digamos, por mi mamá, ¿no? Porque sería mi progenitora del mismo sexo. Me siento rechazada por ella, es porque yo también me rechazo a mí misma. Y es verdad, o sea, porque yo en esas características que iba definiendo es de la de comparación, o sea, sí, o sea, me comparo con las demás personas, siempre me siento así como que, no, esa persona lo hace mejor que yo, es mejor que yo, es más todo, ¿no? Y también la máscara esa por ejemplo, el perfeccionismo, o sea, siempre trato de hacer todo, aunque me tarde más, como decía la lectura, que te lleva más tiempo hacerlo porque lo quieres hacer tan perfecto, para agradar a los demás siempre, ¿no? Bueno, también ahí me sentí identificada, dije, ay, no, sí, también sí lo tengo. Y y mm, eso que decía que eh, que odiar exige mucho amor, ¿no? Y que el huidizo es el más propenso a odiar. Uf, según yo, según yo digo, no, pues no odio a nadie, o pues sí, a lo mejor hay personas que no me caen bien o que no las acepto de todo, pero no tanto para odiar, ¿no? O sea, según yo digo, este, pero, pero bueno, pues también me hizo recordar con lo que dijo doña Fanicita, es de que yo también una vez le dije a mi mamá que la odiaba, porque me pegó, o sea, no recuerdo que habré hecho, algo malo habré hecho, que agarró y ella no estaba casi en la casa, trabajaba, pero un día que llegó la noche, algo hice, la verdad no recuerdo, por conveniencia, ¿no? Me conviene no recordar, no sé, no lo recuerdo qué hice,
Mi mamá casi no nos pegaba, pero ese día, pues yo creo venía ya muy cansada, muy no sé, agarró y me empezó a pegar, y entonces yo lo que saqué así de expresión fue, te odio. Y dije una palabra que ya no la quiero decir porque no la quiero decir, que es muy fea, muy cruel. Estaba yo niña, la dije, por supuesto que no, no la diría nunca más, pero, o si la puedo decir, maestra, sí. Bueno, le dije, ojalá te murieras, le dije. Obviamente inconscientísimamente, o sea, jamás, ¿no? Yo no quisiera eso, nunca. Mi mamá vive todavía, gracias a Dios, y no sé qué voy a hacer el día que ya no esté, así que lo dije de niña por el coraje, por no sé por qué, ¿no? Bueno, porque me estaban pegando. Y y ya de ahí nunca más la volví a repetir esa palabra, ¿no? Pero ahorita pues se me vino y dije, pues yo también la dije, ¿no? Y y bueno, yo creo que esta herida la podré ir sanando cuando me empiece a amar a mí misma y cuando me empiece a aceptar tal como soy, ¿verdad? Porque así decía, amar es aceptar al otro aun cuando no se le comprenda. Entonces eso aplicado a mí es, pues empieza a amarte y aceptarte tal y como eres, deja de compararte con los demás y deja de querer ser perfecta y así como eres está bien, en tu proceso, ¿no? O sea, síguele. Gracias, maestra. Gracias, Ana Victoria. Muchas gracias igual por contarnos tu historia y por abrirnos tu corazón. Y lo que te puedo decir, mi hermosa, es cómo fue perfecto. ¿Sí? Y yo siento que si ese recuerdo vino en este momento, en esta lectura, porque con Ana Victoria también ya leímos, ya trascendimos algunas cosas y qué bonito que es volver a leer y uno se da cuenta de, wow, ahora estoy viendo esto, ¿no? Porque la anterior vez de pronto no lo vimos, es como que recién se abrió una pequeña cortina y pues ahora ya estamos mirando más cosas. Entonces, yo lo que siento en mi corazón, mi bella Ana Victoria, es que en tu proceso, la vida te está invitando a perdonar y a perdonarte, mi bella. Para eso de pronto apareció ese recuerdo y como tú lo dijiste, o sea, era una niña, no tenía conciencia y aparte de que ven que dicen que los niños son los más puros y sinceros, ¿no? O sea, un niño nunca nos va a mentir, entonces eso, o sea, desde tu inocencia, pero también desde tu verdad, desde lo que tú sentías humanamente que en ese momento estaba pasando, pues lo dijiste y está bien. Pero cuando por algún motivo se queda como esta duda o esta culpa de niño, porque acuérdense que nuestros padres, nuestros primeros padres, gracias a Adán y Eva, tenemos la conciencia sin ese, es decir, podemos distinguir el bien y el mal. Nosotros, gracias a eso, nosotros no podemos decir que no sabemos si es que algo que estamos haciendo está bien o está mal. Eso es por diseño, o sea, por diseño nosotros ya venimos programados a distinguir lo bueno y lo malo. Y desde esa conciencia, así sea un niño de 2 años que aparentemente no tiene conciencia, él sí distingue y por eso guarda memorias de lo bueno y lo malo. Entonces, esa conciencia de diseño, de creación, hizo que tú guardaras en tu corazón de que lo que tú dijiste está mal. Adicional a eso, porque incumples un mandamiento, que es honrar a padre y madre. Entonces ahí se van haciendo estos pequeños hilos conductores y se va generando una dinámica que es la culpa. Y andamos cargando esa culpa toda nuestra vida. ¿Cómo se la desarticula? Cuando somos conscientes, cuando reconocemos que hicimos mal, que eso no estuvo bien, que no estuvo adecuado, pero que mi nivel de conciencia en ese momento no me permitió reconocerlo, pero no me permitió corregirlo. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Que después de que me pasé el berrinche, que mi mamá también ya
ya no esté tan enojada, yo me acerque a mi mamá y le diga, mamita, el día de hoy te ofendí, perdona. Eso no lo hicimos. Entonces es sencillo. Puedes tú invocar la presencia de tu mamita, no es necesario que tú lo digas, aparte de que como mamás ni nos acordamos a veces, o como tú decías, la conveniencia no nos acordamos, pero entonces tú puedes invocar su presencia y decirle, mamá, hoy recordé que te dije esto, perdona, te pido perdón, te falté el respeto y hoy pido que me perdones. Y te va a dar una paz, Ana Victoria, que tú no te imaginas que vas a sentir cómo se abre un mundo de posibilidades para ti. Y así con cualquier recuerdo que tú tengas. Lo único que te está pidiendo este tiempo es perdón. Gracias. Eso, mi bella. Muchas Gracias a ti. gracias. Gracias, mi bella. Vamos con Sol. Terminamos con mi bella Se Sol. me quita el audio. Hola, hola. Ya le Antes que nada, una disculpa por entrar un poquito tarde, pero estaba yo en una reunión de trabajo y corre, y ya me quedé en el auto y aquí llegué a terminar. Pero ¿qué me hizo clic? La verdad es que me quedé como con una duda, la verdad no pude empezar la lectura con ustedes, una disculpa, pero yo siempre como que tuve la idea de que el rechazo, la idea de rechazo la podía tener del lado paterno. ¿Por qué? Por la situación de vida que tuve, ¿no? El cómo llegué al mundo y demás. Pero la verdad es que sí me dio mucha como, ¿qué será? No sé si alivio, pero a la vez como incógnita de escuchar esto y leer esto que dice que la herida la traemos por el progenitor de tu sexo. Entonces dije, entonces igual y empecé a ver y algunas cosas sí me pudieron hacer clic y otras no tanto. Entonces sí es como alivio decir, creo que la del rechazo entonces no está tan viva en mí, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Decía ahí, el cuerpo no miente y efectivamente creo yo que pues no, la mayor parte, o sea, sí hubo cosas que me identifiqué y otras tantas que no, la verdad, mayormente, afortunadamente para mí en esta herida, lo que sí es que me hizo clic en un par de personas, ¿no? Con las que convivo y que realmente en una de ellas me cuesta mucho como el trato, ¿no? Porque luego no entiendo su postura y esto definitivamente si no me sirvió para mí, como que fue como para entender un poquito a lo mejor lo que esa persona puede estar viviendo, ¿no? Y cómo de alguna forma yo pues puedo, a medida de mi conocimiento, pues no voy a cambiar su vida. ¿Estás de acuerdo? Porque cada quien debe trabajar en uno mismo, pero sí el trabajar en mí para poder reaccionar o no reaccionar al actuar de esa persona. Entonces, eso es lo que me llevo más presente. Qué poderoso, muchas gracias, mi Sol. Y esto es muy, muy bonito porque, bueno, quienes de pronto ya han leído el libro, alzamos la manito. ¿Alguien ya leyó este libro antes? ¿Alguien ya lo leyó? ¿No? ¿Primera vez? ¿Sol primera vez? ¿Doña Fanicita? ¿Primera vez? Me parece que Chris también es primera vez, Berito también es primera vez. Solo Ana Victoria y yo nomás andamos aquí de repetidoras. No, mentira. Ahí está mi Chris también dice, no, primera vez. Entonces, mis hermosas, como por experiencia de lectura, lo que les puedo decir es, en este momento, así como tranquilas, relájense, vayamos fluyendo. Nos faltan 4 heridas. Así que vayamos explorándolas, tomémosla eso como una exploración, tomémoslo como aprendizajes, porque lo que queremos hacer en esta lectura es tomar conciencia. Y tomar conciencia, si queremos como bajarle la intensidad a esa palabra, es darnos cuenta, ¿sí? Darnos cuenta de ciertas dinámicas, de ciertas situaciones que han estado sucediendo, que podemos sentirnos identificadas en la lectura, que pudieron haber estado, pueden estar sucediendo en mi vida, y me permite darme cuenta que hay una forma distinta de hacerlo. O
que esa situación o esa persona me está invitando a hacer algo. Como por ejemplo le decían a Victoria que esa situación yo siento que le está invitando a soltar a través de qué? Del perdón. Como le decía a doña Fenicita, que igual que su hijita y ella están en un proceso que ambas van a poder transitarlo si es que se aceptan esas, esas como palabras que ahorita están como cruzándose, ¿no? Porque igual estarían también en un proceso de perdón, también mutuo. Entonces, nos permite darnos cuenta de ciertas cosas y cuando uno se da cuenta de algo, eso es abrir la conciencia, es como que algo dentro de nuestra cabecita como que implosiona y dice, wow, o sea, no lo había visto de esta manera y como ustedes bien lo decían, o sea, me alivia. Es como que, uf, respiro porque sé que hay otro camino, ¿sí? Entonces, ese como consejo les puedo dar y como les dije, lo importante a partir del día de mañana y del transcurso de estos días es que vamos a empezar a explorar estos aclaradores verbales de Access Consciousness que nos van a permitir ir liberando eso. Estos aclaradores son una secuencia de preguntas que se va haciendo en base a la herida que vamos a trabajar. Esta semana vamos a trabajar la herida del rechazo. Entonces yo les sugiero, por favor, que este audio que los voy, no es un audio, es un video, un audio video que les voy a compartir, lo escuchen al menos una vez al día, ¿sí? Al menos una vez al día. Ustedes elijan el horario que a ustedes les quede mejor. Si puede ser en la mañana y antes de acostarse, mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor porque como son preguntas, van a ingresar a nuestro interior y van a empezar a remover cositas para ir limpiando, limpiando, limpiando. Tranquilas que el mismo audio mueve las cosas, pero el mismo audio las libera. ¿Sí? Libera con el aclarador. Quienes están en la membresía ya hemos visto acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Este es un aclarador energético que nos va a ir ayudando a liberar esa energía estancada por las heridas, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos también a empezar a ir soltándonos, porque no queremos enfocarnos en la herida, hermosas, ¿sí? No queremos quedarnos como que ahí mirando, observando la herida, no. Queremos observarla, queremos honrarla y queremos trascenderla. Ese es el trabajo que vamos a hacer este año con el libro, ¿sí? A diferencia de los otros años que hemos hecho con Ana Victoria, en donde sí hemos analizado, hemos profundizado y demás, pero como que no ha habido un proceso más profundo. Este año quise hacerlo más profundo porque esto que ahora estoy compartiendo con ustedes, yo ya lo vengo trabajando en estos 6 meses. Y me ha ayudado muchísimo, hermosas, porque sí que se han movido mucho las heridas en este año. Estoy en un año de examen. Esta es la oportunidad, este es mi año de oportunidad para dejar atrás muchísimas cosas, así que todas las heridas se me han activado y se me han activado a veces inclusive 2 o 3 al mismo tiempo. Entonces he estado trabajando mucho en ese tema y me ha ayudado muchísimo a hacer estos aclaradores. Entonces esa va a ser la diferencia, ¿sí? Así que escuchen este aclarador las veces que sean necesarias durante toda esta semana hasta vernos el próximo martes, en donde ya iniciaremos con la siguiente herida y pues igual con el aclarador de esa herida, ¿sí? De esa manera vamos también a ir practicando. También les voy a ir poniendo en el chat todos los días una frasecita para irla repitiendo todos los días. Como salió mucho el tema de cómo perdonarnos, voy a trabajar un poquito ese tema, ¿sí? Voy a empezar a ponerles frases como para ir liberando a través del perdón. Así que vamos también a revisar eso. Pues bueno, mis hermosas, hasta aquí va a quedar. Ah, bueno, yo quiero compartirles que yo sigo, a mí me apasiona mucho este el tema del lenguaje. Em,
porque siento que cuando a veces nosotros no queremos ver qué herida nos está afectando, a través de lo que yo digo y también de lo que escucho, puedo darme cuenta de las heridas. Entonces, por ejemplo, la palabra nulo, nada, inexistente, desaparecer, pánico y dramático, que también hablaba, ¿no? De esta parte de cómo el huidizo puede generar escenarios caóticos, dramáticos, decía, como que si anda por ahí unos residuos de esta herida todavía en mi proceso. Entonces me ayuda muchísimo eso a poder seguir trabajándola, ¿no? Muchísimo en el tema del lenguaje. Y también algo muy poderoso y algo que también pues ya lo habíamos revisado, esta parte de las enfermedades, ¿no? Fíjense en cómo el no ser conscientes y el no hacer estos simples actos de reconocer estos patrones o de reconocer estas heridas y hacer este sencillo ejercicio que hicimos con Ana Victoria de, ok, Ana Victoria, esto sucedió, pero ahora desde su yo adulta, desde su yo consciente, puede decirle a su mamá, mamá, lo siento, perdóname, me equivoqué, y liberar esa energía y descargar esa energía, se está evitando una enfermedad y una enfermedad catastrófica, como es el cáncer. Entonces, fíjense, o sea, qué poderoso. O sea, ¿cómo no estar agradecidas y bendecidas de que este tipo de información llegue a nuestras manos y que seamos lo suficientemente conscientes de gestionarla y de poderla nosotros trascender dentro de nosotros, atravesar esa información en nosotros y hacer la tarea? Entonces es muy poderoso. Y cuando uno lo hace desde ese nivel de conciencia, créanme que se abre un mundo de posibilidades para nosotros. Entonces, igual recuerden que todo aquello que yo trasciendo, que yo libero, que yo sano, está permeando en 1.120 personas. Eso está más que comprobado. No sabemos quiénes, pero está permeándose. Los más cercanos, nuestros familiares. Y no necesitan saberlo. No necesito irles a coachar. No necesito irles a decir, léanse el libro. No necesito hacer nada de eso, hermosas. Pasé por ese proceso. Yo también estaba como doña Fanicita. Le quería cambiar a mi mamá, mi hermana. De hecho, las heridas, yo decía, no, pues esta tiene mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi esposo, mi hija, mi vecina, mi jefa. Yo a toditos les veía yo las heridas y yo decía, ay, no, con razón, con razón, con razón. Así fue mi primera vez que yo leí el libro y está bien, porque el otro me sirve de espejo, porque yo no puedo ver en el otro algo que yo no tengo. Pero para yo poder comprender eso, tengo que atravesar el proceso. ¿Sí? Entonces está bien. No importa quiénes en este día hayan venido a tu mente con las heridas. Agradécelas. ¿Sí? Agradécelas. Son excelentes espejos para ti y este proceso que vas a hacer les va a ayudar también a ellos. Y como decía mi bella Sol, esta lectura me permitió ser más compasiva conmigo y con los demás. Y comprender, ay, yo al inicio era, ay, no, y es que está en su herida. Uy, no, y si yo activo la mía, aquí terminamos o llorando o peleando. Entonces, mejor ahí nomás. Entonces, mejor, Señor, ilumínale y dale la paz, ¿sí? Entonces, y ya, y no nos enganchamos. Y si es que también estuve en un caso similar como doña Fanicita, ayer nomás con mi hija. Y yo así me hizo cuestionarme. Y yo decía, Señor, yo también habré sido así de irrespetuosa con mi madre. Yo también le habré tratado de esa manera. Y Diosito solamente me dijo, pues siéntelo, me dijo, siente, a ver, siente lo que debes sentir con lo que te hizo tu hija. Y fue feo, y fue un sentir muy feo. Y entonces en ese momento pude conectar, por eso le decía eso a Ana Victoria. Y dije, mamá, perdona. Ahora entiendo cómo mis actitudes, mis gestos, mis reacciones te afectaban.
te pido perdón, mamá. Y ya. Y pude liberar a mi hija porque ya medio la quería jalar de las greñas. Y yo también ya me estaba mi ego diciéndome, ves, eres una mala madre y sacándome ahí toda una historia. Y entonces pude neutralizar y decir, ok, aquí hay un aprendizaje, nada más. Este fue el contexto con mi hija, qué de esto yo le hice a mi mamá, cómo yo me siento con lo que hizo mi hija. Ah, eso mismo debió haber sentido mi mamá. Ok, me perdono, le pido perdón a mi mamá y entonces la energía fluye. Y ya. Y hoy que amanecimos, todavía hace ya por ahí un poquito como que está este resentimiento de madre, de que quería que mi hija me diga, mamá, perdóname. Y yo así, Mari, tranquila, son semillas, ya llegará el momento, tranquila. Y entonces ya luego se fue disipando y más bien yo fui, la abracé, le dije que la quería mucho, que la amaba, que es mi princesa y que deseo de todo corazón que ella siga siendo más consciente cada día. Y ella también me dijo, mami, te amo. Y ya. Mi fin del cuento. Entonces, ven, eso es caminar en conciencia, hermosas. Eso es empezar a hacer que cada cosa, cada espacio, si es que nos estamos dando casi estas 2 horas, que ya les robé un poquito más de tiempo, nos estamos dando, estamos invirtiendo en nosotras, hermosas. Esta es una inversión que ustedes están haciendo. Y si a esa inversión ustedes le ponen intención y acción, créanme que su vida día con día se va a ir transformando y se va a transformar desde acá adentro, ¿sí? Desde acá adentro. Y esos son los resultados duraderos, son los que no nos mueven. Así algo suceda acá adentro, yo estoy segura de mí. Y desde esa seguridad afuera se soluciona. Entonces eso es lo poderoso. Así que con ese mensaje me despido, hermosas. Hasta aquí va a quedar la grabación. Se quedan para la fotito.